buenas, aquí Merino Wrestling, esto es Wrestling en Positivo, donde hablamos del wrestling que disfrutamos. Hoy traemos una edición bastante distinta, diría que única en cuanto a su contenido. No vamos a hablar de un evento, no vamos a hablar de un combate, no vamos a hablar de un luchador, sino que esto es más bien una videorespuesta. Hace ya 2 meses, Romy, a quien si no seguís os recomiendo seguirla, subió un vídeo muy interesante llamado ¿Por qué todavía el wrestling no es arte? Se trata de un vídeo ensayo de 27 minutos que si no habéis visto os recomiendo encarecidamente verlo. No porque la conclusión a la que llegue sobre si el wrestling es arte o no, o por qué lo es, por qué no, me parezca interesante en sí misma, sino por el proceso mental que sigue. Quiero hablar y vamos a dividir este vídeo un poco en 2 partes, porque creo que hay una primera parte un poco menos importante, que es precisamente eso. Romy llega a la conclusión de que el wrestling no es arte todavía y sigue un razonamiento el cual me parece extremadamente interesante, el cual me parece inspirador, pero el cual creo que al final realmente no está relacionado con si el wrestling es arte o no. Y a eso voy a ir un poquito después. Primero voy a dar mi opinión en ese tema, sin ser lo que más va a importar en este vídeo. Para mí, creo que no podemos dudar de que el wrestling sí es una forma de arte en cuanto es un arte performativo, como lo sea el teatro, la danza, etc. No podemos decir que no lo sea de forma objetiva. Lo es en cuanto a, por ejemplo, el cine lo es. Y sí, hay películas de cine muy malas. Y hay películas de cine hechas para consumir de forma rápida, sin pensar. Y hay cine hecho para que te pares, lo disfrutes, lo veas varias veces y busques esos matices que lo hacen único y que no todo el mundo va a ser capaz de entender. ¿Y no es eso lo mismo que pasa en el wrestling? El wrestling para mí sí es un tipo de arte, pero es un tipo de arte que normalmente, al igual que le pasa actualmente al cine, tiende más al contenido rápido, al contenido fácil y al contenido, podríamos llamarlo hasta cierto punto basura, no quiero llamarlo como tal, porque cada uno con sus gustos, pero sí que ese tipo de contenido que quizás no da lugar a tanta reflexión. Pero es que sí existe el contenido que da lugar a reflexión. Vale, quizás no sea el que consuma a día de hoy la mayoría, pero está ahí, igual que está en el cine. Hay películas buenísimas, hay películas que a mí me han cambiado mi forma de pensar y queramos o no, son arte al igual que cualquier película de Marvel, al igual que el Joker y Harley Quinn, al igual que cualquier comedia mala de Santiago Segura. Eso es también lo que pasa en el wrestling. El wrestling para mí sí o sí debe ser considerado un arte en cuanto es un arte performativo. Pero no creo que estén a la misma altura un combate de random de un AEW Dynamite o de Raw a lo que a veces podemos encontrar en empresas que no son tan seguidas por el público general, como puede ser un DPW, como puede ser un DDT, un Consejo Mundial de Lucha Libre fuera de México. Y no por ello deja de ser menos arte. Sí me parece interesante una de las reflexiones que hace más relacionada con esto Romy, que es que el wrestling intenta imitar al cine. Y sí, muchas veces lo hace. Pero no creo que sea necesariamente malo. Quiero decir, todos los artes intentan imitar otro arte. El arte no nace de la nada y no debe ser espontáneo. El arte es la combinación de muchas inspiraciones. Cuantísimas películas hay que se inspiran en novelas y no por ello son menos arte. Cuantísimas novelas se han inspirado a su vez en, por ejemplo, una serie de televisión. Y no por ello son menos arte. El wrestling muchas veces
quiere beber del cine. Y muchas veces sale muy bien. Para mí, por ejemplo, la historia de Toni Storm y Mariah May es un claro ejemplo. Bebe del cine, quiere ser hasta cierto punto cine, y no es cine, es wrestling. Pero es un wrestling que bebe del cine y que lo hace de forma maravillosa. Y otras veces sale horrible. Véase The Bloodline, véase los Death Riders. No siempre tiene por qué funcionar, pero la inspiración en sí no está mal. No veo en qué puede influenciar. Pero del punto que yo venía a hablar hoy principalmente, y por el cual recomiendo muchísimo el vídeo de Romy, es por la reflexión que hace sobre la comunidad de wrestling en sí misma. Creo que Romy destaca muchas de las cosas que a día de hoy están lastrando a la comunidad como tal. Cosas que hacen que nosotros mismos a veces vivamos un poco acomplejados de ser fans del wrestling. Que sintamos esa vergüenza de decir en voz alta: veo a señores y señoras ligeros de ropa dándose golpes relativamente falsos. Y una parte es porque todos sabemos que ya más allá del combate, que puede ser mejor, peor, más serio, más cómico, el wrestling me ha vinculado a una comunidad. Y la comunidad, no podemos negarlo, tiene muchísimos problemas. Como muchas otras comunidades. Tampoco vamos a fingir que es un problema único de la nuestra. Y sí creo que Romy, a lo largo de su vídeo, aporta cosas muy interesantes al respecto. No voy a repetir las cosas que ella dice, por eso id y verlo. Sí que creo que hace un muy buen análisis de esa ultra defensa que se hace a veces de los millonarios como Tony Khan o Vince McMahon, o Triple H en su defecto ahora. Sí creo que es muy importante hablar de la falta de crítica que tiene el fan promedio del wrestling. Y es que precisamente creo que la poca variedad que hay en cuanto a empresas que ve la mayoría de fans nace de eso, de ese conformismo, de esa comodidad. ¿Para qué voy a salir más allá de WWE? Si lo tengo en Netflix o si lo tengo en watchwrestling.com. ¿Para qué me voy a perder el tiempo metiéndome en un servidor ruso o pagando IWTV para ver una empresa local de Texas o para ver un show de Osaka? Yo lo entiendo, he estado ahí. Yo soy de los que en su momento siguió fielmente WWE. Y de hecho, cuando salí de WWE fue para engancharme a TNA. Porque de nuevo, es cómodo verlo. Y ahora es cuando veo el pasado y lo razono. Y la WWE de la que yo me enamoré no era el wrestling que yo disfruto. Era el wrestling que me introdujo a esto y era un wrestling que era muy fácil de ver para mí porque estaba en televisión todas las semanas en España. Y al salir, pues encontré una página web que subía todos los shows de TNA y me era muy cómodo verlo ahí, sin tener que hacer yo esa labor de investigación. Hay quienes se conforman con eso. Y quizás ahí es donde podemos hablar. Incluso si no quieres salir de tu empresa, que no lo veo necesariamente malo, sí que deberías exigirle a que te dé un buen producto. Pero veo ahora mismo gente defendiendo los Death Riders a muerte, hablando de que Jon Moxley es maravilloso. Y hey, Jon Moxley es uno de mis luchadores favoritos, pero lo que está haciendo IW es reírse en la cara del fan. De la misma forma que lo está haciendo WWE con Jey Uso, no nos engañemos. O de la misma forma que WWE lo hizo con The Bloodline. Y ahí siguen los fans, comprándose la camiseta del JIT, comprando el producto de IW, sin querer mirar más allá. Y esto al final repercute en todos. Ya no es solamente decir, es que esta persona tiene menos IQ porque no le gusta, no sé, Osaka Pro. No se trata de ello, sino que si no exigimos a las empresas la calidad que merecemos, no nos lo van a dar. Nunca nos van a dar todo lo que exigimos, pero es que si nos conformamos con las mierdas, solo nos darán mierdas. Pensadlo.
Si vuestro jefe nos exigiese que rindieseis, ¿lo haríais? Porque yo, debo de admitirlo, yo no. Yo iría a la ley del mínimo esfuerzo y ya está. Pero hay alguien ahí para exigirme más cosas, por supuesto. Y entonces hago más. Lo mismo ocurre con el wrestling. Hay muchos más puntos interesantes sobre cómo el wrestling a veces trata de ser más por cantidad. Hablaba Romy de esos luchadores que en vez de sumar, en vez de intentar añadir, parece que quieran multiplicar. Esos ejemplos como Blake Christian, por ejemplo, que a veces tratan de exagerar tantísimo las cosas que se ve ridículo. Y aún así hay fans que te dicen que es un luchadorazo. Son cosas que pasan, supongo. Pero el punto principal al que creo que llega Romy es al punto de que falta autenticidad y honestidad. No en el producto de wrestling, sino en la comunidad. Y aquí es donde yo quiero hacer el gran punto. El wrestling es un deporte tan auténtico y tan honesto como tú lo quieras entender. Hace poco me he tirado unas cuantas semanas viéndome todos los shows habidos hasta la fecha de Baka Gaijin, porque sí, lo había escuchado, pero nunca lo había visto. Y para mí, por ejemplo, eso es autenticidad. Es Chris Brooks disfrutando como un niño pequeño de lo que está haciendo. Y con ello hace disfrutar a los fans. A esos 15 fans que están alrededor del no ring. Y a los miles de fans que lo estamos viendo desde casa. Y para mí eso es tan auténtico como cualquier show grande del Consejo Mundial, con toda la historia que eso arrastra. Y es tan auténtico como una indie de Texas haciendo un show que casi nadie va a ver, pero que ahí estoy yo pegado para ver qué nombres nuevos pueden surgir o qué se cuece. Incluso si me apuras, es tan auténtico como que WWE insista en ese contenido que ellos crean, que es muy suyo, ese sports entertainment, que no lo quieren llamar ni wrestling. Y eso también es auténtico, porque es lo que ellos quieren hacer. Ahí ya es cuestión de cada fan decidir qué es lo que conecta con ellos. Yo este año, por ejemplo, estoy conectando mucho con DPW, como ya hice el año pasado, y sobre todo con WXW, que es para mí una de las mejores empresas de este 2025. Y estoy encontrando esa autenticidad que conecta conmigo. Si otra persona viene y me dice, para mí la empresa del año está siendo All Japan, porque está conectando patrones de la historia de los Saitos, etc., me parecerá siempre igual de loable. Cada uno busca lo que le gusta, lo que le conecta, y eso es lo que tiene que disfrutar. De eso va este canal, al fin y al cabo. Lo que comenta aquí Romy es esa falta de autenticidad en la comunidad. El cómo muchas veces, sobre todo quienes crean contenido relacionado con wrestling, buscan el aplauso fácil, o lo contrario, la polémica fácil. Somos una comunidad que buscamos mucho la interacción y que sabemos que para comer, ¿quiénes comen? Esas dos personas que tienen. Es más fácil si apoyas la empresa grande y si no tienes ese espíritu crítico que mencionábamos. Y al mismo tiempo, al no tenerlo esos grandes creadores de contenido, no lo tienen sus seguidores. No tienen un modelo al que seguir que se salga de esa norma. Eso acaba en contenido repetitivo, en review de la review, y en que si nos damos cuenta, muchas veces, mucho creador de contenido parece que no ha visto el show, sino que está repitiendo la review que ya ha subido alguien anteriormente. Muchas veces no valoramos la calidad ni la autenticidad, valoramos el que haya sido el primero en subirla.
Y esa va a ser la review que voy a ver, porque la ha subido justo media hora después. Y yo he estado ahí. Yo he consumido contenido que a día de hoy digo, ¿cómo he podido verlo? Pero es que quería ver la última review del show de WWE. Y es la que había. Algo que creo que Romy aporta a esta comunidad es precisamente que su contenido es muy distinto. Si entráis a su canal veréis que cada vídeo tiene una temática distinta y creo que todos ellos funcionan muy bien. Tienes desde un conjunto de reviews, tienes su maravilloso vídeo analizando la rivalidad de Hangman y Swerve Strickland, pero luego tienes una video essay de Samoa Joe y Necrobutcher, un combate que ocurrió hace años y que es un combate que ella misma es consciente de que subiéndolo va a tener muchas menos visitas de las que va a tener otro vídeo. Por poneros un ejemplo y viendo las cifras delante, esa review de la rivalidad entre Hangman Page y Swerve Strickland tuvo 3.000 visitas, su video essay de Samoa Joe contra Necrobutcher 600. ¿Y sabéis qué? Que prefiero 1000 veces esa video essay sobre Samoa Joe y Necrobutcher. Seré yo el raro, pero es así. Y creo que ese problema de autenticidad que menciona Romy existe. Creo que todos queremos hasta cierto punto seguir un patrón por intentar tener más visitas, porque da igual que no comamos de esto. Sienta bien ver que tu vídeo lo han visto 1000 personas. Yo mismo, mi primer vídeo acaba de llegar a las 100 visitas y estoy loco de contento con ello. Y no voy a comer por ello. O que el propio Shelua me haya felicitado, quizás debería de alegrarme más. Y no sé si me alegra más que el número de visitas. Entonces, ¿cómo hacemos para ser auténticos? ¿Tenemos que intentar no tener visitas? Por ejemplo, Romy habla mucho y critica un poco en su vídeo el tema ese de reviews, el tema de los shorts, como productos que crea el creador de contenido de wrestling para conseguir visitas fáciles y con poco esfuerzo. Bien, no creo que sea necesariamente así, pero entiendo perfectamente el punto que dice Romy. Porque muchas veces sí son eso. Muchas veces es contenido vacío. Muchas veces es aplaudir a lo que haga la empresa y qué maravilloso es este show. Sin nada más. Sin una reflexión. Sin una opinión. Yo sí creo que se pueden hacer buenas reviews de shows. No abundan. Pero yo, por ejemplo, a mí me encantan las reviews de Chopkick Project. A mí lo que me ha llevado a crear este canal fueron las reviews de Chopkick Project. Y ni siquiera son unas reviews con un nivel de profundidad enorme. Pero es Javicho siendo el mismo. Es esa autenticidad que hablaba Romy, que falta en esta comunidad. Cuando yo escucho Chopkick Project, yo siento que de verdad estoy escuchando a una persona dar su opinión. Estoy escuchando a una persona siendo él mismo. Y eso para mí es mucho. Es una persona con la que poder empatizar. Y da igual, muchas veces no opino igual que Javicho. Y eso no quita que me parezca muy interesante lo que hace. Evidentemente hay vídeos que tienen mucho más esfuerzo que otros. La misma video essay de Romy implica crear un guión, ver el combate de forma detenida, con atención, probablemente varias veces, tomando notas, pensar bien qué es lo que quieres decir. Y lo que crea Romy, para mí ahí, es arte. El wrestling es arte. La comunidad de wrestling puede crear arte, pero la mayoría de lo que hacemos no lo es. Pero tampoco creo que haya que exigirnoslo. Sí creo que, al igual que hablaba antes, el fan de wrestling, ese que no es crítico con las empresas, tampoco lo es con los creadores de contenido.
Pero quizás este mensaje no lo es... Yo sé que suena negativo lo que estoy diciendo, pero para mí es motivador. Porque yo en un principio, cuando creé el canal, lo creé para gritar al aire y que no me escuchase nadie. Pero yo hace unos años vivía en Inglaterra y bueno, tuve la suerte de rodearme de personas que seguían mucho wrestling. Iba a muchos shows de wrestling independiente británico con ellos. Pude ir a un show de NXT UK y comentaba con ellos. Y al volver a España me di cuenta de cómo yo mismo era menos crítico con el wrestling por no tener con quién debatir, por no tener a alguien que me dijese, pues no opino igual. Y habrá veces que cuando alguien te diga no opino igual, tú mantengas tu opinión. Y habrá veces que te des cuenta de que a lo mejor te has equivocado. Pero ¿y si todos los creadores de contenido hablan de las mismas dos empresas? Si lo único que se dedican es a hablar bien de la suya y mal de la otra, ¿en la comunidad quién crea ese error? Yo por eso creé este canal, porque no estoy de acuerdo con la forma en la que se crea contenido generalmente y porque necesitaba ese altavoz que si escuchaban nadie me daba igual, pero sí que quería exteriorizar mis pensamientos y mis sentimientos en cuanto al wrestling. ¿Y sabéis qué? Que mi vídeo favorito de lo que hemos grabado de año no es ese vídeo de Shelua que tantas visitas tiene. Mi vídeo favorito es la review de WXW que tan solo 30 personas han visto. Y estoy aprendiendo a vivir con ello. Y a vivir con que me dé igual. Porque ¿y lo feliz que yo fui cuando vi a Manders ganar el 16 Karat Gold? ¿Y lo feliz que yo fui contándole al micro que Manders ha ganado? Para mí esa es mi autenticidad. Mi contenido auténtico es venir y hablaros del producto que yo consumo, del producto que a mí me hace feliz. Y quizás yo no sea capaz de hacer un guión tan maravilloso como los que hace Romy, pero sí soy capaz de coger el micro y hablaros sin un guión como estoy haciendo ahora mismo y desahogarme y ser yo mismo y dar una opinión honesta. Y quizás en esto que os estoy diciendo me equivoque en 200 cosas, quizás me repitan, quizás no sea arte, pero yo no necesito que mi contenido sea arte. Creo que hay algo muy inspirador en el vídeo de Romy y es ese concepto de autenticidad que ella menciona, que ella busca y que ella tiene. Porque yo veo su canal y creo que de habla hispana es el que más me inspira a querer crear más. También tenemos que entender cada uno quién es, qué es lo que te hace ser tú. No hay un único contenido que esté bien. Hacer video essays puede ser maravilloso si se te da bien, si es lo que tú disfrutas creando. Y yo en el futuro me gustaría hacer alguna video essay. Por el momento he intentado crear un guión en condiciones para este vídeo y al final lo he desechado y estoy hablando sin nada, porque siento que es como soy yo, es como yo soy más feliz creando contenido así. Y está tan bien como el que se quiere crear un guión. Lo que quiero decir con esto es que al creador de contenido que deberíamos apoyar es al que hace un contenido auténtico. Nos guste más, nos guste menos, estemos más de acuerdo, estemos menos de acuerdo. Y hay muchísimos ejemplos de creadores de contenido que hacen cosas interesantes y que tienen muy poquitas visitas. Y no pasa nada porque tengan pocas visitas. Eso no los hace peores en ningún sentido. Lo que sí que, por ejemplo, me gustaría mencionar es cuando veas que un creador pequeñito ha subido un vídeo que te gusta o no, es distinto y creas si está promoviendo ideas radicales, peligrosas, horribles, no lo compartas. Pero si crees que es un trabajo original, que es un trabajo distinto, compártelo.
Hay muchísimos creadores de contenido haciendo un trabajo muy bueno. Véase, por ejemplo, hemos mencionado antes a Javicho, pero es que Wrestling Sacred Sport, que es un canal con 40 suscriptores y tan solo 3 vídeos, para mí los 3 vídeos que tienes son muy buenos. Y veía hace poco también un vídeo de Lolo, que también me parece muy bueno, y con el que puedo estar más o menos de acuerdo. Pero si como comunidad somos críticos, los pocos que somos más críticos, no nos apoyamos entre nosotros, entonces ¿qué nos queda? Y de nuevo, no hay una única forma de acercarse a crear contenido. Ni todo el mundo tiene que crear contenido. Pero si te apetece, si tú quieres entrar en este mundo, hazlo siendo tú. Yo soy una persona que se pone un poco nerviosa con el tema hate, cuando veo a alguien hablar ultra mal de es que ese luchador es una mierda. Yo personalmente, y no por falta de crítica, yo soy consciente de cuando un luchador es bueno o es malo, pero yo soy una persona que prefiere centrarse en decirle a las personas las cosas buenas, y si no tengo nada bueno que decir, no lo voy a decir. Y eso es lo que yo quiero transmitir con este canal. Yo no quiero venir aquí a decir qué horrible ha sido este combate que he visto esta mañana de Borracho Pro, porque he visto un combate malísimo de Borracho Pro, pero da igual. También he visto en ese mismo show un combate muy bueno de Robert Martin. ¿Por qué voy a perder mi tiempo en criticar ese combate si puedo hablaros de lo bueno que es el de Robert Martin? Y al mismo tiempo, alguien puede disfrutar y hacer un análisis muy válido de lo negativo. Y también está bien, mientras que sea auténtico a sí mismo. Yo sé que este vídeo es una fumada, sé que al fin y al cabo es muy distinto a lo que yo hago, sé que esto va a tener 10 visitas y que lleguéis aquí al minuto 27, con suerte 5, pero creo que era una oportunidad de hablar de temas distintos y desde luego para dar las gracias a Romy y a todos los creadores de la comunidad que hacéis contenido que se sale de la norma. Muchas gracias por haberme escuchado, a disfrutar del wrestling y a disfrutar de la vida. Venga, un besito.